Yo quiero ir a la primera de Pedro. Quiero ir al capítulo 5, versículo 6 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice así el apóstol Pedro: humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los levante a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Qué lindo, qué lindo. Esta palabra estaba reflexionando, la verdad, y es poderosa y hay como pasos a seguir. A mí me gusta ver, cuando estoy leyendo la Biblia, me gusta ver como los pasos que están ahí. Y lo primero, ¿verdad?, que nos dice el apóstol Pedro es que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y yo no quiero no quiero confundir a nadie, ¿verdad?, porque creo que con esta palabra hay mucha confusión. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro es que nosotros debemos de rendirnos ante Dios y que debemos reconocer su señorío, su poder, su autoridad. Yo siempre digo aquí que somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Amén. Mira al hermano que está a tu lado, dile: hermano, ¿eres tú quien sacas a Dios del cuento? Dile así. Sí. Somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros esperamos. Y a veces nosotros nos miramos a nosotros y vemos, nos vemos a nosotros, ¿verdad?, en ellos o ellos en nosotros, sí. Nos vemos a ellos en nosotros y cosas que ellos hacían, nosotros las vemos ahora manifestándose en nosotros. Y la Biblia dice que estamos pagando por los errores que cometieron nuestros antepasados. Y a veces habla de hasta de un castigo hasta de 5 generaciones. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque a veces creemos, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer lo que queramos y nadie se da cuenta y lo que no se sabe no duele, pero se nos olvida de que los actos míos pues pueden traer consecuencia a mi descendencia. Y hay muchas personas que hoy en día son afectados por cosas que hicieron sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos. Listo, pues yo entiendo todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Fue de redimirnos, de salvarnos, de justificarnos, de santificarnos, de sanarnos en la cruz. Dice Isaías, Mateo y la primera de 2 Pedro 24: por sus llagas nosotros fuimos curados. En ese momento que Jesucristo murió, todo aquello que nos salvaba de Dios murió en ese momento, terminó en ese momento. Y Jesucristo nos da acceso a Dios. Y todos ahora, mi querido hermano,
tenemos acceso a Dios y nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni el pecado, ya mi hermano. Porque podemos tener victoria sobre el pecado. Si nos arrepentimos, si nos convertimos, podemos volver de nuevo a tener gracia con Dios. Antes el pecado tenía toda autoridad sobre el hombre. El hombre no podía acercarse a Dios, pero cuando Jesucristo murió por nosotros, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo, significando que aquella separación entre Dios y el hombre terminaba en ese momento y que todos podían entrar ahora donde estaba Dios, donde estaba el Señor en aquella arca de la alianza. Todos podíamos llegar o todos teníamos acceso a Dios por Jesucristo. Y Jesucristo nos redimió ahí. Entonces yo les decía en el programa a los hermanos que nosotros tenemos que creer en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y yo creo en mi corazón que cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, esa persona cambia. Hay una transformación, hay una conversión. Es cuando dejas tú de ser algo y te conviertes y te transformas en otra cosa, ¿verdad? Y cuando Jesucristo llega a tu vida, eso es lo que pasa. Tú eres transformado. Jesucristo hablaba de un nuevo nacimiento, de un nacer de nuevo, y invitaba a la persona a nacer de nuevo. Había un sacerdote, Nicodemo, un sacerdote que era bueno, que hablaba, que le gustaba hablar con Jesucristo, y hablaban de estas cosas del reino, y él sabía que Jesús era una persona especial, y reconocía que Jesús era alguien que venía del Padre, que venía del cielo, pero a veces no entendía las cosas profundas que Jesús les decía. Y este hombre sabio, ¿verdad?, que había estudiado tanto, le decía a Jesucristo: pero ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Pero cómo puede uno regresar al vientre de su madre? Y claro, no entendía lo que Jesús estaba hablando de un nuevo nacer en el Espíritu. La Biblia dice que cuando Jesús llega a uno, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y esto aquí es donde quiero llegar con todo esto, mi querido hermano, que nosotros tenemos que creer que cuando Jesús llegó a nuestra vida, cuando tú aceptaste a Jesucristo en aquel retiro, en aquella vigilia, en aquella misión que tú entregaste, te abriste al Señor, reconociste que estabas distante de Él, que eras un pecador, y buscaste la misericordia de Dios, y fuiste a ese sacramento y confesaste tus pecados y los confesaste de todo corazón, fuiste ya convertido y arrepentido como enseñamos aquí, fuiste a ese sacramento buscando la misericordia de Dios, y después de, ¿verdad?, de ese encuentro que tuviste, de ese retiro, tú tuviste ese encuentro personal con Dios. Tú tienes que creer que tu vida cambió ahí. Tu vida cambió ahí. Lo que antes era ya no es. Y mira, algunos dirán: por hermano Nir, pues sí, tuve ese encuentro y dejé, pero caí, flaqueé y resbalé. Pero ¿sabe lo que pasa ahora, mi querido hermano? Que puede pasar eso, pero ahora Dios te da las fuerzas. Ese Jesús que está dentro de ti te da las fuerzas para que tú te puedas levantar de nuevo y puedas continuar con ese caminar hacia la recta final, donde ahí vamos a recibir una corona.
Y ¿sabe lo que dice la Biblia? Que todos llegamos cortos, pero que es por gracia como Él nos recibe. Mira, quizás llegaste ya casi a la ¿cómo se llama? A la raya. Y no pudiste llegar hasta el final. Y es como esa carrera el maratón de Nueva York, ¿verdad? Que se va a hacer. A veces hay personas que tú ves que ya están por llegar a la raya para llegar ya al final y ya no pueden, y viene otro y sale y lo ayuda y lo carga hasta que pueda cruzar la raya. Eso es lo que hace Dios. Dios por Jesucristo. Dios ahora nos ayuda a que podamos entrar. Tenemos que creer eso. Y yo tengo que creer algo también. Que si antes estaba envuelto en brujería, vamos a hablar así, ¿verdad? Si habían maldiciones que me habían hecho. Yo a cada rato se me acercan personas y me dicen, hermano, es que yo siento cosas, es que en mi casa es esto, que si siento que se me acuestan al lado, que si veo sombras, que si veo esto. Pero tú eres cristiano. Pero tú aceptaste a Jesucristo en tu vida. Cuando Jesús llegó a tu vida, mi querido hermano, el diablo perdió toda autoridad sobre ti. El enemigo ya no tiene fuerza sobre ti. Y la autoridad que tiene el diablo es la que tú mismo le vas a dar, mi querido hermano. Pero ¿sabes qué? Ya tú eres más que victorioso en Cristo Jesús. Y Él no tiene poder sobre ti. No tiene poder sobre ti. Entonces, todas esas cosas que yo antes creía que me estaban haciendo, esas cosas ya no me pueden afectar a mí. No, pero sabe que hoy nos comprometemos con Dios y le dimos, ok, tú me quieres dar, tú me quieres conceder, tú me quieres dar un testimonio para que yo salga allá afuera y hable de testimonio, de evidencias. De que a pesar de que tú no te ves, existes. De que a pesar de que tú no te ves, escuchas nuestras oraciones. Y a pesar de que tú no te ves, honras la fe del hombre. Dámelo. Que yo me comprometo a hablarle a todo el mundo de tus maravillas. Y dilo de corazón, porque recuerda que Él mira el corazón del hombre. Y dilo de corazón, y si tu corazón está correcto y está en el lugar donde tiene que estar y lo estás diciendo con toda sinceridad, ese Dios que lo ve todo, mi querido hermano, le conviene ahora concederte eso, darte eso, porque Él sabe que tú serás testigo por todo el mundo de su poder. Amén.